egresado de la carrera de Pedagogía por la Universidad Panamericana. Tiene un MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y un diplomado en Dirección de Centros Educativos por el Instituto de Dirección de Centros Educativos del ICAMI. Por más de 2 décadas se ha desempeñado como profesor. Ha sido un funcionario comprometido, un decidido promotor de la educación STEAM y además un orgulloso padre de familia. Él es Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, con su ponencia Corresponsabilidad Parental en la Educación de los Niños. Adelante, secretario. Muchas gracias, qué amables por esta presentación y por esta bienvenida. Y bueno, como les decía hace un momento, estamos realmente entusiasmados por el compromiso que ustedes muestran en su formación en beneficio no solo de sus hijos, sino de su comunidad educativa, de las comunidades a las que ustedes van a regresar, sus escuelas, sus lugares de trabajo y demás. Voy a pedir que me ayuden a proyectar una presentación de PowerPoint que nos va a ayudar mucho para establecer este diálogo. Y déjenme decirles que algo que a mí me gusta mucho hacer es sintetizar mi primera experiencia formativa como formador. Y esto fue una maestría en pedagogía que tuve la oportunidad de hacer varios años. Y entonces yo venía del ámbito de la ingeniería, de las ciencias exactas y el humanismo. Yo la verdad hasta le rehuía a las personas. Claro, no a las de la familia, pero yo prefería estar trabajando con máquinas. Yo de soldador era feliz, después descubrí la programación y me encantó todavía más estar frente a un monitor. Y a los 28 años, en atención a mi esposa, que ella sí es maestra desde muy joven, fui a dar clases por primera vez. Mi primera clase la he querido olvidar y no sigue aquí en mi mente porque fue muy complejo mantener el orden y el control y la disciplina cuando no tienes formación y cuando llegas pues sin saber qué hacer. Pero después me empezó a ir muy bien porque en la segunda clase corregí, o sea, con diferencia de 2 horas, actitudes diferentes dieron resultados diferentes. En el segundo grupo llegué con mucha autoridad, disciplina y logré que el grupo pusiera atención, que ya es mucha ganancia, ¿no? Les estoy hablando de 23 o 24 años atrás. Y entonces ahí vi la imperiosa necesidad de formarme y hago esta maestría en pedagogía. Y lo que hoy les voy a presentar son 4, 5, 8 diapositivas cuando mucho que sintetizan lo que a mí me sirve mucho como educador en mi marco de referencia para provocar procesos de aprendizaje, intentar provocarlos con resultados inesperados siempre, porque eso es lo bonito del educador. El educador hace un plan, hace un proyecto, pero solo Dios sabe en qué resulta, ¿no? Los padres de familia que tenemos varios hijos sabemos que el resultado, somos los mismos papás, pero los hijos tienen resultados afortunadamente muy diversos. Y en ese sentido, pues es que nos debemos de animar nosotros como papás, como mamás, en formarnos sin esperar que vamos a obtener resultados extraordinarios. No, lo que yo les vengo a proponer es un esquema bien sencillo de pequeños incrementos, de mejora continua en lo personal que retribuyen a nuestros hijos. Entonces, si esto avanza, mira, hasta tiene animación y todo. Vamos a hablar de educación entonces. Fíjense, ahí está un niño muy, muy guapo y yo les digo y bromeo mucho que mis hijos no venían con instructivo. Yo les revisé la espalda, ya ven que los refrigeradores se los pegan así con una cinta y lo abres y bueno, la mayoría de los varones no leemos instrucciones, ¿no es cierto? No leemos instrucciones, o sea, aunque hubieran venido mis hijos con un instructivo, seguramente no lo hubiera leído. Pero qué importante, si estamos hablando de una persona, entender cómo se forman las personas. Porque el refrigerador lo máximo que puede pasar es que después de que lo sangolotean en la mudanza lo llegues y lo conectes y se recomienda que no se encienda porque luego el compresor no está en condiciones, el aceite no sé qué y truena, pero es un refrigerador. Acá no, acá es una persona, entonces vale mucho la pena poner atención en esto. Y yo les voy a compartir, les digo, mis esquemas muy sencillos pero que a mí me ayudan mucho. Los padres tendríamos que ser expertos antropológicos, porque estamos formando a niños, a gente que queremos mucho. A ver, no está avanzando, ahí va. Y fíjense, voy a ponerles un ejemplo que a mí me ayuda mucho para darme cuenta de lo importante que es entender la formación de las personas. ¿Qué pasa si a este automóvil llega su vecino y lo coloca en su cochera? ¿Verdad? Y ustedes dicen, wow, se van a sentir alegres porque el vecino se compró un auto.
a lo mejor un poquito de envidia, pero les va a llamar la atención un carro así bonito, moderno y convertible. Pero ¿qué pasa si esto avanzara? Verían un efecto, ahí está. Si ese vecino llega y le echa costales y costales de tierra para macetas y luego le pone un Fitus, diríamos que está loco, ¿no? Es absurdo. O sea, ¿cómo puede ser que un automóvil que está hecho para conducirse lo utilicemos como maceta? Es degradar ese automóvil, ¿verdad? Porque si tiene llantas, motores, es para hacer uso de él y irnos a Puerto Vallarta. Tal vez hoy no, porque va a haber huracán por allá, pero bueno, viajar, ¿no? Tomarlo. Bueno, con las personas pasa exactamente lo mismo. Si no sabemos por qué estamos aquí, y no me refiero aquí en palco, sino por qué vivimos, por qué existimos, y no sabemos contestarle a nuestros hijos cuando esto nos lo pregunten, porque en algún momento nos lo van a preguntar, pues entonces estamos siendo un coche maceta, estamos en el absurdo más completo sin saber por qué estamos aquí. Y algo que me ayudó mucho en este posgrado es entender Aristóteles y Tomás de Aquino. O sea, aristotélico, tomista, nada del otro mundo. Lo hemos vivido en toda nuestra formación judeocristiana o occidental. Y es hablar de virtudes cardinales. A mí entender las virtudes cardinales me permitió en mi práctica educativa poder incidir un poco mejor en mis hijos. ¿Y qué son? Pues miren, yo lo entiendo así. Ese niño, o esa niña en este caso, va a crecer, se va a convertir en un adulto y nomás tenemos que hacer 4 cosas fundamentalmente, y me parece que estamos cumpliendo con nuestra función de formar a nuestros hijos. Uno es ayudarles a formar su inteligencia, a que deseen conocer la verdad, a que quieran saciar sus curiosidades, a fomentar en que crezcan en inteligencia. Y no me estoy refiriendo al IQ, porque pues depende mucho de la genética. Ahorita va a empezar la discusión si la genética materna o paterna pues es inteligente, sabemos quién se la va a adjudicar, ¿no? El que argumente mejor. Pero no me refiero solo a la inteligencia del coeficiente intelectual, sino me refiero a todo lo que nos permite descubrir el mundo a través de nuestros sentidos y nuestro razonamiento. La otra cuestión que tendríamos que estar formando es la voluntad, ¿cierto? O sea, formar la voluntad es lo que realmente garantiza, me parece a mí, tener hijos exitosos. Ojo, fíjense, garantía de éxito. Entender esto a mí me parece que nos puede ayudar a garantizar el éxito, yo diría la felicidad de nuestros hijos. Y van a decir, esto es muy osado, porque no sabemos qué vaya a pasar, si vengan crisis, desgracias, adversidades. Pero fíjense, eso es lo importante del ser humano. El ser humano, cuando está bien formado, a pesar de la adversidad, puede estar alegre. Difícil, ahorita vamos a ver, pero lo más importante, puede llegar a ser feliz, independientemente de la vida que nos tocó vivir, la genética que nos tocó, el color de cabello, estatura, habilidades. Siempre el ser humano tiene en sus manos su determinación, su futuro. Y cuando no lo tiene, pues pobres hijos estaríamos formando, porque van a estar expensas del viento, van a ser unas veletas, y el viento, las circunstancias los van a llevar quién sabe a dónde. Seguramente no va a ser un buen lugar. Pero si nosotros forjamos el carácter de nuestros hijos, van a tener la fortaleza a lo largo de la vida, hombre, para con tropiezos y demás, ir avanzando hacia una alegría constante, porque esa se procura, eso es un hábito, eso se puede adquirir. Y lo más importante, tener metas trascendentes que te lleven a la felicidad. Ven qué bonito y qué valioso es este conocimiento. ¿Y cómo se forja el carácter? Se forma el carácter, pues justo formando la inteligencia y la voluntad, ¿a poco no? Inteligencia muy importante, pero a mí me parece que la voluntad es más, porque cuántas veces hemos visto a personas exitosas, aunque no sean brillantes, pero tienen una fuerza de voluntad, una perseverancia, que logran lo que se proponen. Hombre, a veces no de inmediato, pero terminan consiguiendo lo que se proponen. ¿Qué otra cosa hay que formar? Los sentidos. Hombre, y esto es gozoso y deleitable. Formar los sentidos, la verdad que es algo muy bueno. No para nuestros hijos, para nosotros. Cuando uno con toda intencionalidad va formándose en la manera en cómo se disfruta lo sensible, disfruto nomás. Me hubieran explicado esto cuando tomé mi primer cerveza, que yo de deleitable no le encontré nada. ¿A poco no? La primer trago es amargo, la primera vez que te sirven cerveza, yo quería agua de tamarindo y dulce. Pero algo pasa, que vas forjando los sentidos y después, no me van a creer, pero ya disfruto la cerveza. No sé. La perseverancia. Sí, señores, o sea,
Dejen a sus esposos que sigan esforzándose, en algún momento lo van a disfrutar. El vino también, ¿eh? Dicen que el tequila es un poco más fácil, yo todavía no llego a tanto. No se crean, sí he llegado. Pero fíjense, qué importante es enseñarle a nuestros hijos que el deleite es formativo, se forma uno en el deleite. Yo me acuerdo que una vez lo escuché en una conferencia y lo puse en práctica con mi hijo cuando fue de adolescente y ya casi llegaba a los 18, por eso le permití darle unos traguitos a la cerveza. Es más, le compré una cerveza. Y alguien decía, imagínate qué formativo es tomarte tu primer cerveza con tu hijo o con tu hija y que estés un día caluroso y tomas la primera cerveza en el estadio y te la sirven, ya ven que la sirven dobles, me han contado, te la estás tomando y sabes sabrosísima y el partido va muy bien y tu hijo se toma una y luego a lo mejor se te antoja otra, una tercera, una cuarta y tú dices, me está viendo mi hijo, me voy a formar, me voy a controlar y aunque quisiera seguir disfrutando de esa cerveza, que también me han dicho que la quinta y la sexta cerveza no saben igual de bien que la primera. O sea, el primer trago difícil, me han dicho, pero es cierto. ¿Por qué? Porque los sentidos, cuando tú los satisfaces y fenece ya el deseo y quieres seguir teniendo esa misma intensidad, ese mismo gusto, tienes que incrementar la dosis. Es el gran problema que tienen la gente que cae en drogas o en algún tipo de mal hábito. Vamos a hablar de hábitos cuando no entendemos y no formamos en que lo sensible se vive mejor cuando se va uno moderando. Y ahorita vamos a ir llegando a esas virtudes cardinales como es la templanza en este caso y por qué es tan importante. Pero también es bien importante formar en las pasiones, porque fíjense, esos bienes deleitables nos referíamos a ellos en los sentidos y las pasiones nos estamos refiriendo a bienes arduos que son mucho más valiosos que los primeros en la mayoría de las veces. Y pongo un ejemplo muy sencillo para distinguir la diferencia. Ustedes al venir hoy aquí a Recrea Familia, al tercer congreso, tuvieron que vencer ciertas inclinaciones o un bien sensible que podría haber sido en sabadito y además está nublado, quedarse en las sabanitas, quedarse a gusto y levantarse como estas horas, o cada quien a la hora que quiera, y despertarse, irse por unos huevitos, no sé, lo que se les antojara, sensiblemente hablando. Pero ustedes decidieron no, y están mal, o sea, decidieron no. Me levanto, bueno, aquí veo presidentes municipales que yo creo que se vinieron desde ayer o se vinieron antes de despertarse, ¿no? Para estar puntuales aquí. ¿Por qué? Porque iban buscando un bien arduo, un bien mayor. Sacrifico un bien deleitable o algunos bienes deleitables por un bien mayor. Eso es educar. Si a nuestros hijos les enseñamos que un título universitario cuesta mucho, ¿cuántas desmañanadas cuesta? ¿Cuántas desveladas? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo? Es porque fuimos capaces de formarlos en ceder, no siempre, en momentos clave, en bienes deleitables, en caprichos, en inclinaciones, digamos más simples por unas más complejas. Entonces fíjense qué interesante, formamos en la inteligencia, en la voluntad, en los sentidos y en las pasiones y qué fácil estamos formando una persona. Pero hay que entender cómo se opera esto y cómo se provoca. Por ejemplo, ¿qué quiere la inteligencia? ¿Cómo sabemos que nuestros hijos están creciendo en inteligencia? Porque son capaces de encontrar la verdad en las cosas. No se dejan manipular por una noticia. Se hacen cuestionamientos constantemente. Cuando muy chiquitos me preguntan, ya ve qué preguntones son como de los 3 a los 5 años. ¿Por qué? Quieren saber el por qué y el por qué. Y para nosotros es más cómodo tal vez ignorar, tal vez dar una tableta. Pero fíjense qué valioso es dedicarle tiempo a esos niños para responder sus dudas porque los estamos enseñando a encontrar la verdad y por lo tanto saciar su inteligencia. ¿Qué decir de la voluntad? ¿Cómo saciamos la voluntad? Con actos intencionados que obtienen un bien. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos el valor de la bondad, el valor de no centrarnos en nosotros mismos, centrarnos en el sentir del otro, les estamos enseñando empatía, simpatía, les estamos enseñando a tener conciencia de que el bien es también muy deleitable. Hacer maldades también, también me han dicho que hacer una maldad y ver que el otro sufre, hombre, a más de alguno le puede provocar gozo, pero estarán de acuerdo que es un gozo desvirtuado. Y me dirán, no, hay muchos de esos, y yo tengo uno que otro vecino por ahí que como que disfruta de no hacer el bien.
Pero esto se aprende también, no es con discursos, como nos lo decían hace un momento, es a través de hábitos y disfrutar en una buena acción y la satisfacción que te da haber terminado una tarea, haber logrado aquello que te parecía muy difícil, haberlo conseguido. Ahorita vamos a ver cómo podemos fomentar esto. Y lo decía hace un momento, los sentidos quieren un bien deleitable, las pasiones quieren un bien arduo, y justo de dónde se obtienen las virtudes cardinales o hábitos, porque puede ser indistinto. El hábito entendido como, o la virtud entendida como un hábito, también puede ser utilizado aquí como un sinónimo. Tú logras que tus hijos sean más inteligentes cuando logran crecer en prudencia. Tú logras que tus hijos tengan una voluntad más fuerte cuando se forman en la justicia, entienden la justicia, disfrutan más cuando crecen en templanza, y las personas que consiguen pasiones es porque tienen fortalezas. Y fíjense qué interesante, es más formativo, esta presentación se las vamos a llevar, se las vamos a entregar, pero es más formativo tratar yo vivir como papá en estos 4 aspectos que entregarle la presentación, porque uno dice, hijo, está muy fácil. Yo ahorita llego con mi hijo de 19 y le digo, hijo, a ver, vamos corrigiendo el camino, ten esta presentación, ahí te encargo que crezcas en prudencia, en justicia, en templanza y fortaleza, y nos vemos en 15 días, ¿no? Pues no, fíjense que mi propuesta es, esto es de todos los días. Todos los días yo tengo que aprender a no irme con el chisme y el criterio y la crítica, y formar mi criterio de manera inteligente, y al hacer esto mis hijos lo van a ver. Si ven que algo me cuesta mucho trabajo, pero yo me propongo a través de un acto de justicia, de que la justicia pues es distribuirnos el trabajo en la casa, eso es justo, ¿no? Carmen, mi esposa, dirá, oye, pues ahorita te voy a acordar de ello cuando regresemos a la casa, para que veas que andas aquí cometiendo injusticias, y seguramente tendrá razón, y empezaremos un diálogo en donde seguramente ella ganará y entonces yo terminaré haciendo aquello, en fin. Y ya no hablemos de templanzas y fortalezas, porque van a salir aquí muchas intimidades, pero este es el esquema que yo les quiero proponer. Pero todavía algo más sencillo, que a mí también me ayuda mucho cuando tengo un proceso educativo, sea con un preparatoriano o con un universitario. ¿Podemos avanzar la diapositiva, por favor? Porque esto no me obedece. Muy bien, fíjense, ¿por qué vamos avanzando, por favor? Porque es bien importante entender la diferencia entre la virtud o entre el hábito y el valor, porque a veces nos vamos con la idea de que basta con que sepa reconocer el bien, y eso lo reconoce la inteligencia. ¿A poco no? La inteligencia nos dice que es bueno, y eso es bien fácil de hacer comparado con la ejecución. Entonces el valor, hombre, hay que tenerlos, pero no tienen sentido a menos, avanzamos por favor, que podamos tener una intencionalidad, es decir, ese valor, querer desarrollarlo, y lo más importante, hacerlo de manera constante en el tiempo. Porque yo puedo decir, hombre, la puntualidad, por supuesto que es un valor. Aquí nadie va a negar que la puntualidad es un valor y que la gustaría tener en su vida propia y también en la de sus hijos, ¿cierto? Pero qué difícil es ser puntual. Puntual es una cuestión que se va haciendo todos los días, todos los días. Una persona que se esfuerza por ser puntual, se le nota, tiene que ir desarrollando otras habilidades, como por ejemplo el orden. Quiero estar puntual, tengo que terminar una reunión a tiempo, la anterior, para poder llegar a tiempo a la próxima. Y vean, algo tan sencillo, un hábito tan sencillo como la puntualidad, cómo te genera muchos beneficios colaterales, pero no te quedaste solo con el concepto. Aquí podríamos poner otro ejemplo. Podemos dejar aquí todos nuestros celulares al frente y luego primero hacer una encuesta y decir, por ejemplo, levante la mano quien cree que es buena la honestidad. Levante su mano, por favor. Muy bien. Prácticamente todos, o todos. Pero imagínense que decimos, dejamos celulares y apagamos la luz por 5 minutos, y ustedes no creen que pudiera desaparecer más de un celular. Tal vez no. Y diríamos, pero ¿cómo es posible si todos contestaron que la honestidad es importantísima? Porque ese es el valor, pero la práctica, hombre, es que trae el iPhone no sé qué y ni lo usa bien. Yo sí lo usaría bien no, podríamos autoengañarnos. Y se fijan por qué lo importante, piensen eso en sus hijos, es decir, no solo reconocer el valor, sino vivirlo. Pero esta es la clave, ¿no? Esta fotografía de una escalera a mí me enseñó lo que no se imaginan. Bueno, ¿y cómo haces eso con tus hijos?
de la noche a la mañana, como decíamos, con un grito, con un enojo, eso es incluso contraproducente, nos lo acaban de explicar. Es la importancia de esa pequeña acción a través del tiempo. Los matemáticos le diríamos incrementos infinitesimales, que ni se sienten ni se notan. Y les pongo un ejemplo. ¿Alguien de aquí podría subir con sus puras piernas, dar un salto hasta el segundo nivel? Es humanamente imposible. Pero prácticamente todos, a menos que alguien tenga un problema en sus piernas y ande en muletas o silla de ruedas, pero prácticamente todos nos podríamos ir al segundo nivel en segundos, en pocos segundos. ¿Por qué? Porque subimos cada vez 15 o 20 centímetros y no saltamos 3 o 5 metros. Los educadores tenemos ese gran secreto. Podemos provocar transformaciones que parecen, como está ahí en la cita, imposibles a través de una pequeña mejora. Me cuesta mucho la puntualidad, pues entonces dejo mi ropa acomodada el día anterior y es algo sencillo, y después sé que me entretengo mucho cuando la comida no está preparada o nos organizamos, tal. Vas haciendo breves cuestiones y obtienes ese hábito, y después llegas a un lugar insospechado y la verdad es que al principio te cuesta muchísimo y después ni sientes que avanzaste. Pero tiene una gran ventaja trabajar los hábitos o las virtudes, que una vez que conseguiste tener ese hábito es muy difícil que se rompa. Bueno, ahí pasó muy rápido la presentación, si nos regresamos por favor. Fíjense esta frase: las cadenas del hábito son demasiado livianas como para sentirlas, pero demasiado fuertes y pesadas para romperlas. Entonces cuesta mucho, sí, pero denle tiempo. Pero además que te animes a ver que una vez que lo logres, difícilmente vas a perder ese hábito. Como el que suele ser puntual y un día se le atraviesa un accidente y llega tarde, no perdió esa habilidad, simplemente ese día llegó tarde, pero no se convierte en una persona impuntual. Siguiente, por favor. Y los hábitos o virtudes, como ustedes quieran llamarlos, hay que ser presentes que se puede fallar por exceso y por defecto. Esto es importantísimo, porque entonces podríamos ser mal formadores si le insistimos a nuestros hijos de una manera exacerbada que tienen que ser puntuales y meticulosos y ordenados en todo, a un punto que podría ser hasta enfermizo, que a poco no sucede. Pero también por defecto. Y pongo el tema de la asertividad. La asertividad es un valor, una virtud muy buena, profesionalmente hablando. De hecho, esa se desarrolla en una etapa sensitiva no pequeña, se empieza a fomentar ahí, pero más bien es algo que disfrutamos mucho los adultos y los empleadores. Es decir, ser asertivo. Pongo un ejemplo que a mí me ayuda mucho porque me ha pasado un par de veces. Un consejo directivo toma una decisión que alguien en una organización, en una empresa, tiene que ser despedido. Y entonces lo difícil no es tomar la decisión, ahí se toma la decisión, es quién la ejecuta. ¿Quién va y le dice a fulanito que está despedido? Y yo noto que hay dos tipos de personas. Unas que dicen, yo no, porque a mí me da mucha pena despedir gente, yo no quiero. Y otro, échamelo a mí, yo voy y le digo, ¿quién? Fulanito, yo voy y le digo. Y fíjense, ambas actitudes no son asertivas. El que le da miedo ejecutar una instrucción, que además ni tomó él, que está fallando en ese hábito por defecto, y el que es muy agresivo y está fallando por exceso, ¿no? Entonces, vean esta pirámide. Las virtudes y los hábitos son un tema muy bonito porque no son. Cuando yo hablaba que la prudencia forma nuestra inteligencia, es porque la prudencia, dicen que de las 4 virtudes cardinales es la más importante, porque te ayuda a saber cuándo estás no en el justo medio, sino en el culmen. Por eso ahí lo dibujé en una pirámide que te permita sacar la mejor acción en esa circunstancia determinada. Y entonces el sumiso cede a los propios derechos, deja que pisoteen sus derechos, y el agresivo pisotea los del otro. No, hay que hacer lo que nos toca hacer, y si nos toca despedir a alguien, pues llegar y de manera tranquila y pausada darle información: fulanito, por esto y por esto, se ha tomado la decisión, tú estás despedido. Y no es algo sencillo de hacer, ¿no? Como la mayoría de las cosas que hacemos en la vida, pero se aprende con la práctica. Entonces, otra clave, y con esto voy cerrando mi participación para hablarles de una propuesta que les queremos hacer en el tema de Recrea Familia, es que ustedes van a empezar a hacer referencia de otros padres de familia sobre cómo formar. Y uno podría decir, hombre, ¿cómo me preguntan a mí? Yo lo digo, ¿cómo estoy dando una charla si tengo muchos defectos? Pero no estoy tirándome al suelo. Sí los tengo, todos los tenemos.
Entonces, ¿cómo hacemos para provocar un proyecto de vida en nuestros hijos exitoso para que lleguen a la felicidad? Lo que les decía al principio. Pues si se fijan en este diagrama, a mí me ayuda mucho pensar que tengo que trabajar los valores, los principios, que si se fijan de qué lado estaba la inteligencia en la formación, estaba del lado izquierdo de la pantalla, y del lado derecho las virtudes, que es lo que me permite ejecutarlo. Es decir, yo me propongo ser, o mi hijo me platica, a lo mejor muy entusiasmado a los 14, 15 años, cuando está en la prepa, que quiere ser médico, y yo digo, wow, sus valores es cuidar por el otro, velar por la salud de los demás, qué generoso en su vocación, pero tiene 5 y 6 de calificaciones, como que no va en la ruta de convertirse en buen médico, ¿no? Su inteligencia le hace ver que dedicarse a la medicina puede ser una cosa muy buena, pero no ha desarrollado la parte de la ejecución en el sentido de que tenga los hábitos y las virtudes que se requieren para llegar a ser un buen médico, que no es un tema que va a suceder dentro de 15 años cuando termine su formación profesional, que comienza el día de hoy siendo buen estudiante, sabiendo jugar, sabiendo dedicarle tiempo libre al juego, a lo que le gusta hacer, que todo suma para que al final de cuentas se convierta en un buen profesional. Lo importante, padres de familia, es que cuando nos salgamos de aquí y reflexionemos en cada uno de nuestros hijos, debemos de reflexionar si tiene un proyecto de vida, y eso se hace conociendo lo que quiere, qué le gusta, qué anhelos tiene, y saber si está tomando las acciones hoy para que lo lleven hacia allá. Y entonces ahí sí podemos sentir que estamos formando a nuestros hijos. Y qué importante es tener claridad en esta situación. El proyecto de vida empieza el día de hoy. Tienen que ir avanzando nuestros hijos y a ritmos diferentes. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Se acuerdan de dónde estaba el valor y el hábito en las presentaciones anteriores, en las diapositivas anteriores? ¿Y cómo se hace esto? A través de un ciclo. Esos escaloncitos que subimos para mejorar en algo, que al principio parecen muy arduos, imposibles, después se hacen disfrutables, se gozan. Fíjense, creo que todos nosotros hemos hecho pausas en el camino después de que estudiamos nuestra educación básica y media superior o licenciatura, y cuando regresamos como adultos a estudiar, ¿qué nos pasa en las primeras sesiones, no? Nos pasa lo que está pasando a muchos de ustedes, empiezan a quedar dormidos porque 2 horas sentados, si nadie se está durmiendo, no se crean, no eche de cabeza a nadie. No, pero en una clase, cuando tú por primera vez das, por ejemplo, yo he dado clases de maestría y estás en la maestría, y los que tienen mucho tiempo sin estudiar, por más que se lo proponen y por más chistes que cuentas, no es cierto, trata de hacerlo interesante, está cansado, se duerme, no pone atención, quiere leer un capítulo del libro porque le dejaron leerlo y son 60 páginas y tiene que pasar la primera página como 3 veces para entender lo que leyó, y nos podemos decepcionar. Pero esto es natural, esto es como el deporte, nadie corre un maratón de la noche a la mañana, hay un entrenamiento, cambia su alimentación, sus hábitos, persevera, va con un especialista que le explique cómo se prepara uno para correr un maratón, y no comienza corriendo un maratón, corre una carrera leve, le va incrementando, etcétera, etcétera. Lo mismo en la formación y en el estudio y en cualquier cosa que nos propongamos. Pero después viene algo muy padre, que es la retribución y la satisfacción de conseguir algo bueno. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, en el proyecto educativo Recrea hemos procurado, le damos a la siguiente, por favor, que se vean todas estas esferas. La clave del proyecto educativo Recrea, lo que tiene Jalisco para nuestros hijos, es un proyecto integral donde aprendan sí en lo académico, claro, que tengan información, que sepan accesar a ella, por supuesto, pero sobre todo que formen su área afectiva, social, mental, estética, física, económica, y también, ¿por qué no, la espiritual? Porque todos somos integrales. Es decir, qué triste es ver una persona que es experto en un solo tema y que el resto de su vida se puede caer a pedazos. Y eso es muy común a quien tiene una habilidad muy destacada. Por ejemplo, el que tiene su inteligencia brillante, es muy común que desatienda otras áreas. Yo cada vez que me invitan al CEPAC, ¿verdad?, les digo lo mismo: jóvenes, estos que son brillantes, que afortunadamente en Jalisco tenemos un montón, y próximamente, para los que tengan hijos brillantes, vamos a abrir una red de niños y niñas de altas capacidades que estén interconectados a través de las pantallas. Es para que se sepan que no son unos bendecidos por Dios nada más por nomás.
Es decir, que esa cualidad que tienen, si no desarrollan las otras habilidades de las que hemos estado hablando, se puede ir al caño, ¿no? Un genio que vive en una pobreza económica, pues qué frustrante debe de ser. O a lo mejor tiene mucho dinero y es genio, pero sus relaciones sociales están muy tristes, ¿no? O perdió la salud, o sea, para conseguir eso está en una situación en donde los días de vida se le acortan, y no solo eso, sino que vive una mala calidad de vida. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ir observando a nuestros hijos y no nos desentendamos del que es muy estudioso y que solo hace la tarea, porque también él requiere de ciertas situaciones, y nos concentramos solo en el que la maestra o el maestro nos hace ver que tiene una problemática escolar. Todos, incluso el cónyuge o la persona que nos ayuda a formar a nuestros hijos y nosotros mismos, tenemos que estar en un constante proceso de mejora continua y necesitamos tener un proyecto. Y fíjense qué importante es el proyecto de vida, porque el proyecto de vida es tan importante que tienen que ayudarle a sus hijos a hacerlo ustedes. No nos lo dejen a nosotros como maestros. La familia, Recrea Familia, hay algo que hay que recordar. No se la inventó una cultura, no se la inventó un país, no se la inventó una civilización. La familia tiene un origen natural. El vínculo filial es lo más fuerte que hay. No hay un cariño más fuerte que el que uno siente por los hijos y viceversa. Y la escuela, esa sí no la inventamos nosotros. Que sea de 6 horas, 8 horas, que sean niños separados juntos, que sean de 6 años y luego de 12 se pasen, todo eso no lo inventamos nosotros. Por lo tanto, lo podemos cambiar con el fin de perfeccionarlo. Pero ¿cómo han ido a los proyectos que han querido sustituir a la familia y decir, no, las familias son perniciosas, quítenles a los niños, llévenlos a un campo militar y van a ver qué forma? Lo que era, o sea, literalmente no es sano para una persona. Hombre, hay situaciones en las que tú pierdes a la familia y se entiende que es la segunda mejor cuestión, estar con otras personas que te arropan, pero hacen esa labor de familia, de pocas personas querer y focalizarse al interés de un niño. En la familia es donde el proyecto de vida se tiene que llevar a cabo. Y si tengo 3 hijos, tengo 3 proyectos de vida, o debería de haber 3 proyectos, y operan distinto con la escuela. El gran propósito de Recrea Familia, padres, no es solo capacitarnos, ¿no? Llenar la inteligencia. Si se fijan, los cursos, ¿esto qué es? ¿Estamos fortaleciendo su voluntad? Bueno, a lo mejor su capacidad para estar sentados sin moverse, ya nos vamos a parar y a tomar un café y demás. Estamos fomentando, contribuyendo a su inteligencia, pero el crecimiento a su voluntad es en todo lo que hacen. Desde que se despiertan, cómo desayunan, cómo pasean, cómo se divierten, cómo se van de vacaciones, cómo trabajan, qué hablas de tu trabajo, qué no dices de tu trabajo. Eso es lo que realmente va formando. ¿Y qué les venimos a proponer aquí? Que sean parte de una estrategia en donde vayamos gradualmente buscando a más y más aliados. Ustedes, muchos de los que están aquí, están porque ya tienen grupos en donde ustedes bajan los materiales y empiezan a compartirlos con otros maestros, no con el afán de decir, yo lo sé y soy mejor papá y vengo a decirte a ti cómo vivir una mejor paternidad. Eso la verdad que no funciona, porque es algo tan íntimo y tan bonito que eso solo se vive en una relación unívoca, una relación de uno a uno. Incluso aunque seamos de una familia muy numerosa, el afecto se da persona a persona. Y es tan bonito enseñarle a los hijos, por ejemplo, el valor de lo público, de lo privado y de lo íntimo. Fíjense qué bonito. ¿Cómo vamos a abatir los problemas de bullying, de acoso, de violencia sexual y de otro tipo? Trabajando estos 3 aspectos. Hijo, hija, este tema es público y se lo puedes contar a quien tú quieres, lo publicas en tu perfil, lo pones en una camiseta a tu grupo de rock favorito, a tu equipo, es lo que tú quieres hacer público. Y lo privado no se comparte con todos, se comparte en función a la calidad de la afinidad, y a eso se le llama amistad. Qué importante es enseñar a los hijos a ser buenos amigos. Garantía de éxito y de felicidad en sus hijos, enséñalos nomás a ser buenos amigos, porque están fomentando la inteligencia, la voluntad, la templanza, la fortaleza y otras 120 y tantas hábitos o virtudes que se relacionan con las cardinales, ¿no? Y confianza, sinceridad, honestidad, todo eso es la amistad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una relación entre uno y otro. De hecho, el noviazgo, el matrimonio, las relaciones íntimas son también una vía de amistad,
conyugal. Es decir, también incluso ser buen esposo se aprende siendo buen amigo. Entonces, no debe de haber muchos solteros o solteras aquí, pero fíjense en los candidatos, qué tan buenos padres, perdón, qué tan buenos hijos son, qué tan buenos hijos son, qué tan buenos amigos son, qué tan buenos compañeros de trabajo. Y es bien fácil, porque si uno algo hace cuando anda de novio es platicar. Y a mí me llama mucho la atención cuando uno está en una preparatoria, en una universidad, aunque uno no quiere escuchar conversaciones, porque no sé por qué en los recreos los alumnos piensan que los profesores somos invisibles, ¿no? O sea, pasamos y están diciendo cosas que no deberían, en el aula no, pero en el recreo sí. Y está el cuate diciendo, no, fíjate que ya otra vez voy a cambiar de trabajo. ¿Cómo? Pero si tienes 3 semanas, sí, pero es que la jefa que traigo no me entiende, no me comprende, y critica y se queja. El que se critica y se queja demuestra que está cautivo a la debilidad del capricho, a lo que no le sale bien ya no lo intento. Es una persona muy débil en su voluntad y me lo está confesando en lo que me platica. Lo único que tengo que poner es atención. Y entonces, en ese sentido, la importancia de tener diálogo, de estar hablando uno a uno con cada uno de los hijos. El acto de justicia, hace ratito hablamos, ¿cómo enseñas a alguien que sea más justo? Porque conviene que sea justo, porque eso desarrolla su voluntad. No, hombre, a mí cuando me pusieron el ejemplo, bueno, Carmen lo hizo muy sencillo, porque Carmen era una de las mamás que cuando va a comprar zapatos, le compra zapatos al que lo necesita, no al que hace berrinche. Y yo he visto muchos papás que dicen, no vamos a comprar zapatos hasta que le compremos a los 3, porque yo soy muy justo y le voy a comprar a los 3. No, eso no es justicia, eso es una injusticia muy grande, porque la justicia es darle a cada quien lo que requiere y necesita. Eso a veces ni nuestra inteligencia lo tiene claro. Si yo ya lo tengo claro, viene la parte difícil, aguantar el berrinche del que no le voy a comprar zapatos porque no necesita. Y entonces es muy padre ver cómo vas en un centro comercial y ves que tus hijos atienden esta situación de distinción, porque entienden que el hermano es distinto y colaboran y son generosos y demás. Y esto no fue espontáneo, esto fue un proceso intencionado que da como resultado tener niños y niñas en un sentido más atractivos. Y no formamos a nuestros hijos para que caigan bien al mundo, no, para que hagan un bien al mundo, pero se facilita mucho cuando eres una persona que piensas en el otro y que eres justo y que no vas cometiendo, digamos, deslealtades o cosas raras. Terminas teniendo un montón de amigos, así como canción de Roberto Carlos, ¿no? ¿Y por qué la simpatía y la antipatía se dan? Créanme que no es por el aspecto físico, ese puede ser un primer aspecto, no, es por este tipo de cuestiones formativas. En fin, yo aquí les dejo algunas de los cursos que han sido más populares. Ahorita están viendo el de educación emocional. Hay que formar nuestra inteligencia, hay que invertirle tiempo. Vamos a la siguiente, en temas socioemocionales. Hace ratito pasó el de ciberseguridad, cultura de la paz. Hombre, ¿quién no está preocupado por la situación de inseguridad? Pero volvemos a lo mismo. Si somos papás que estamos pensando, ay caray, qué pobre sociedad le voy a dejar a mi pobrecito niño, a mi chiquito, estamos perdidos. Lo que tenemos que pensar, como decía Kennedy, ¿qué hijo le voy a dejar a la sociedad? Porque fíjense, aquí somos 1,000 personas y luego vienen otras 400 a los talleres. Si 1,600 personas salen con la intención de forjar mejor a sus hijos, de formarlos bien, y si tienen 1, 2, 3, 4 hijos, ese es el efecto multiplicador. Y en poco tiempo vamos a tener un estado, un país más seguro y con una armonía y paz. Eso se construye, o véanlo de otra manera. Todas esas personas que están pasando situaciones de violencia en algún momento se desvincularon de la familia, o la familia no encontraron esa seguridad, esa felicidad, esa alegría, y es la razón por la cual prefieren arriesgar su vida por un éxito momentáneo o un dinero fácil que sabemos que no dura. Y sabemos que ya es una cultura, Ya muchos dicen, hombre, ¿tú crees que yo no sé que estoy exponiendo mi vida? Y ya sacan frases como aquellas, prefiero vivir como rey unos días a vivir como no sé qué toda la vida. Y son engaños de la inteligencia. Ya no les digo si se va a poder hacer algo con la voluntad. Entonces sí es muy importante entender cómo opera una buena sociedad y qué elementos puedo contribuir yo para esa buena operación, y después poner planes de acción en marcha. Siguiente, por favor. El de primeros 1000 días también ha sido un exitazo, y esto ha sido un programa que hemos hecho de la mano de muchos especialistas a lo largo de todo el país,
en donde la Secretaría de Salud, que por aquí debe haber compañeros de la Secretaría de Salud, y nosotros hemos dado simultáneamente el mismo curso a personal de salud y a educadores. Llevamos 2 generaciones presenciales, una muy grande digital, y luego ya ha estado permanente abierto este curso. Y no se imaginan lo importante que es para una mamá joven o para un papá joven o para una pareja que esté esperando un niño. No solo la importancia de tomar ácido fólico, porque ya ven que la carrilla es, uy, este está tan mal que yo creo que no le dieron ácido fólico, ¿no? El chiste es bueno y nos ayuda a recordar que hay que tener una buena atención médica, buena alimentación, hombre, en esos 9 meses que demos una buena vida. Yo sé que las parejas y los cónyuges damos una excelente vida a nuestras esposas cuando están especialmente embarazadas, porque además se ven encantadoras. No sé qué hace el embarazo en la mujer que la pone preciosa, ¿no? O sea, más guapas de lo que ya son. Y cómo volcarnos en la atención de ese niño y en sus 2 primeros años, por eso suman 1000 días. Los 9 meses de gestación más los 2 primeros años te da 1000 días. Y las estadísticas, los estudios no fallan. Constantemente dicen que esos niños que recibieron esa atención y cuidado son más inteligentes, más sanos, más felices. Y ahí está la clave. Por eso me parece que este es muy popular y hay que fomentarlo, sobre todo en aquellos que van a ser padres de familia por primera vez, que sepan que no van a empezar a educar a su hijo cuando lo manden al kinder, sino que desde que está en el vientre de su mamá. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué les digo de ciberseguridad? Yo le recomendaría de verdad a todos, incluso para nosotros mismos, saber cómo conducirnos en las redes. A quien no le han clonado una tarjeta, que insisto, queda en lo económico, pero todas estas personas desaparecidas, las estadísticas también dicen que muchas de ellas son engañados porque del otro lado está una persona que aparenta ser de la misma edad o aparenta ser, ofrecerle algo muy bueno, y termina provocando un engaño muy grande porque entra nuevamente a esa intimidad de la pantalla. Siguiente, por favor. Y también cómo comportarnos en la ciudadanía digital. Todos somos ciudadanos digitales, ¿no? ¿A poco no en la pandemia, cuando empezamos a tener juntas virtuales, no aprendimos cómo a ceder el uso de la voz, a apagar nuestro micrófono? Y qué chusco es cuando a alguien se le olvida que tiene la cámara encendida, el micrófono y tal. Es una nueva manera de ética, es una nueva manera de comportamiento, que también eso hay cursos en Recrea Familia y en Recrea Digital que nos ayudan a cómo sacarle provecho a toda esta serie de plataformas. Y ahora con la Red Jalisco en expansión, me parece que es muy importante que crezcamos, incluso le saquemos jugo, oportunidades de negocio en la conectividad, en una vida digital, son enormes y sigue habiendo muchísimas. Entonces, pues vale la pena también mucho este curso. Vamos al siguiente, por favor. Bueno, ante el COVID también yo creo que fue una herramienta extraordinaria. Ojalá que no vengan nuevas amenazas, pero sabemos que estaremos teniendo cursos para cuidar la salud conforme hagan falta. El siguiente, por favor. Y bueno, llego al momento final de agradecerles a todos ustedes que han estado en estos programas. Ya tenemos más o menos por ciclo escolar, estamos incidiendo a 20,000 personas. Aquí algunas de las sesiones que hemos venido dando, además de los cursos, como esta sesión que habla sobre lo que mi hijo o mi hija necesitan, pues ese habla del autoconocimiento. Ahí han estado 1,600 personas. Vamos al siguiente, por favor. Y si observan, lo estamos dando a todo lo largo de Jalisco. Cultura de la Paz de manera presencial también ha sido un curso muy popular, tiene 1,470 egresados. Siguiente, por favor. El de Padres de Hoy, calidad o cantidad, tiene 995 egresados o participantes. Siguiente. El de Agente Especial, Conoce tu Misión, pues este tema de profundizar sobre nuestro quehacer como padres casi ya llega a 1,000. Siguiente, por favor. En fin, y de estos hay más de 40 que están a su disposición, y lo que nosotros les queremos invitar el día de hoy, y con eso cierro, es a que tomemos conciencia de que si lo hacemos juntos va a ser más fácil. Este programa lo hemos hecho con la mayor flexibilidad, es decir, si a alguno de ustedes se le ocurre, oye, está padre esto de formarnos como padres, con mis compadres, con mis vecinos, con los papás de los amiguitos de mi hijo, voy a empezar un curso los miércoles en la tarde, y vamos haciéndolo itinerante, y nos juntamos unas 5 o 10 familias, y entonces cada 10 semanas estaremos visitando una casa diferente para que no sea ni oneroso.
Perfectamente alguno de nuestros directores nos puede prestar un aula, pero a lo mejor lo ven más cómodo, ya que llegue el mamá, papá de trabajar, hacerlo en una casa y hacerlo muy sencillo con un cafecito, unos canapés, un agua fresca. Bajan las guías, los casos, que insisto, los videos, todo esto, todas las conferencias que hemos dado a lo largo del tiempo siempre quedan grabadas en Recrea Digital. Si alguien quiere volver a escuchar una de las conferencias que les interesó, un dato, una presentación, están en Recrea Digital. Utilizar estos materiales, y la verdad que van a provocar ahí amistades, hacerse amigos de los papás, de los amigos de sus hijos, y créanme que eso es muy valioso. Yo desde que empecé, les decía, hace 23 años en educación, tuve la fortuna de estar en una institución donde la formación de padres era importantísima, y mi esposa y yo comenzamos al revés. Nuestro primer curso de padres, Sofi, que era nuestra niña menor en ese momento, creo que tenía recién nacida, tenía 1 año, y empezamos a tomar un curso de adolescentes porque yo era director de la prepa. Entonces por eso tomamos un diplomado. Fíjese, antes podía uno dedicarle todas las semanas 5 o 6 horas a la formación de padres y los papás ni renegaban. Hoy sé, a muchos directores ya se dan con que vayan 2 o 3 veces a junta al año, ¿no? Es así, la vida cambió. En ese tiempo la mayoría de las familias con uno solo que trabajaba, lo decíamos, ajustaba. Ojalá que cambie la situación económica y ajuste, y el que quiera trabajar es porque quiere y no porque debe de trabajar para tener sustento a la familia. Pero también tenemos otros recursos que antes no teníamos, como la parte digital. Yo le voy a encargar a Nadia y a todo el equipo de familia, que por cierto les agradezco que estén aquí. No sé dónde está Nadia, pero seguramente aquí está Ulises, acá está Nadia, Ulises, Alfonso, pero también a Pedro, el subsecretario, a Lute, a Fer Lozano, a todos los compañeros, porque a todos les he pedido que nos involucremos en Recrea Familia. No quiero seguir mencionando porque luego voy a tener omisiones. ¿Por qué? Porque todos también somos parte de una familia. Y porque esta es la mejor manera de empezar a acrecentar esta red. Entonces yo les voy a encargar a todos mis compañeros, concretamente a Nadia, que hagamos también una red virtual de padres de familia. Ya está la plataforma, ya están los cursos, pero que podamos estar en contacto y compartirnos buenas prácticas, buenos artículos, buenas conferencias, y que esto lo podamos hacer de una manera más frecuente. Y esto lo concretamos yendo hacia sus municipios. Nosotros encantados de ir a Zapopan, a Tlaquepaque, Tonalá, por supuesto, pero también queremos ir a Villaguerrero, a San Martín Hidalgo, a Cuquío, a Mezquitic, a Arandas, Unión de Tula, que ya lo hemos hecho. Y de verdad que es bien padre, mi presidenta aquí de Unión de Tula, me consta cómo se vincula con la Normal y cómo, fíjense, en Colotlán, los prestadores de servicio de psicología de la Universidad de Guadalajara son embajadores de Recrea Familia y son jóvenes que hacen sus prácticas profesionales dando este tipo de cursos. Entonces son ideas para ustedes, papás, para que vayan con su presidente municipal, con su director de educación, con una Normal, una universidad que esté cerca, y fomentemos que se den este tipo de programas y de cursos. En fin, yo cierro con mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí y con mi compromiso de seguir elaborando materiales de calidad, trayendo conferencistas de mucha calidad, porque nuestro público es muy grande. Tenemos 1.6 millones de niños en la educación básica. Si le agregamos los de preparatoria, los de bachillerato, estamos hablando de 2 millones de niños, y si le agregamos los de digamos capacitación para el trabajo y todos los demás, estamos hablando de 2.2 millones de jaliscienses que están en centros educativos que se pueden formar. Pero ¿saben qué? Hay más papás afuera. Es decir, solamente la aplicación de Recrea App ya tiene 1.2 millones por aquí me pueden pasar el dato, pero más de 1 millón de padres de familia ya tienen una herramienta digital en su celular para estar en contacto y estarse formando. Es que yo los invito a que acudan ahí en lo digital, nos vemos en el mundo digital, y si ustedes nos invitan también vamos de manera presencial hasta sus municipios, incluso hacia sus escuelas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Y bueno, pues en este momento va a recibir un reconocimiento de manos de Ulises Francisco Casilla González, quien es director de formación Padres de Familia. Adelante. Estimado Ulises, muchas Secretario, gracias. Secretario, muchísimas gracias. A nombre de todas y todos los que nos encontramos el día de hoy, queremos hacerle este obsequio y este reconocimiento
por la conferencia del día, pero sobre todo por ser el principal impulsor de Recrea Familia. Créame que aquí tiene a la red de actores que todos los días impulsan y el día de hoy, como lo comentábamos hace rato, nos llevamos compromisos y herramientas para seguir multiplicando Recrea Familia. Gracias. No, muchísimas gracias, Ulises. Muchas gracias, Ulises, y de verdad que muy entusiasmados de ver esta gran red, esta gran familia de Recrea Familia que sigue creciendo. Muchas gracias a todos y este reconocimiento es para ustedes, compañeros, que hacen esto posible. Muy amables. Gracias.